Hola a todos nuevamente. Nos corresponde continuar con la asignatura de macroeconomía, esta vez para ya definir el equilibrio del mercado de bienes en el corto plazo. Para lo mismo vamos a enunciar nuestro primer concepto, el cual es la condición de equilibrio, también denominada ecuación de equilibrio. Como ustedes saben, en un mercado, en este caso el mercado de bienes, siempre intervienen las dos fuerzas del mercado llamadas oferta y demanda. Entonces, nuestra condición de equilibrio para este caso del mercado de bienes en el corto plazo nos dice que vamos a igualar la oferta de bienes, vamos a igualar la oferta de bienes con la demanda de bienes. Vamos a igualar la oferta de bienes con la demanda de bienes. Entonces tenemos esta igualdad, oferta igual demanda de bienes. Perfecto. Muy bien. Vamos a enmarcar para poder analizar de forma un poco más ordenada. Entonces, la oferta de bienes debe ser igual a la demanda de bienes. Esa es la condición de equilibrio para todo mercado. En este caso estamos hablando del mercado de bienes, ¿no?, en el corto plazo. Entonces, la oferta de bienes va a estar representada por una variable y la demanda de bienes también. En el caso de la oferta de bienes, vamos a hablar del nivel de producción Y, o vale decir lo mismo, el nivel o renta, el nivel de renta o también llamado simplemente renta, ¿no? Entonces hablamos de Y, el nivel de producción o renta. Entonces eso va a ser para nosotros la oferta de bienes. Respecto a la demanda, tenemos la demanda de bienes, en este caso representado por Z. Ustedes recordarán, en clases anteriores habíamos visto que la demanda de bienes se analiza haciendo una descomposición del PIB, o también denominado PIB por tipo de gasto. Habíamos analizado sus principales componentes y ahora vamos a hacer cumplir este equilibrio. Reiteramos, la oferta de bienes va a estar dado por el nivel de producción o renta, nivel de producción o renta, y la demanda de bienes va a estar representado por Z, la cual hemos estudiado mediante ese criterio de descomposición del PIB o PIB por tipo de gasto. Muy bien. Entonces vamos a trabajar con esta igualdad denominada condición de equilibrio o ecuación de equilibrio. Entonces reiteramos, en un mercado siempre se debe igualar oferta y demanda. Bien, entonces yo voy a reemplazar en esta condición de equilibrio la descomposición del PIB que hemos analizado, y obviamente esta no va a tener mayor variación puesto que ya está inmersa en la misma. Entonces, reemplazando, ¿qué vamos a tener? Reemplazando, vamos a tener el nivel de producción Y o Z igual Z, estaba compuesto por una serie de variables que hemos ido clasificando y le hemos dado una serie de supuestos. La primera, ustedes recordarán, es el consumo. Luego tenemos a la inversión, tenemos el gasto público y tenemos las exportaciones netas. También les mencionaba, cuando hablábamos de la inversión, que por acá se consideraba la inversión en existencias. Bien, para poder hallar el equilibrio del mercado de bienes en el corto plazo, vamos a asumir algunos supuestos. ¿Ya? El primer supuesto va a ser que todo lo que se produce se vende, vale decir que esta inversión en existencias va a ser cero. Supuesto que se puede romper un poco más adelante, no hay ningún problema. La inversión en existencias es cero, por lo tanto, todo lo que se produce
se vende. Muy bien. Entonces esta ya no va a estar en nuestro análisis. También vamos a suponer, ¿sí?, que tanto las exportaciones como el nivel de importaciones y esa diferencia llamada exportaciones netas van a ser cero. Cuando hablamos de que estas dos van a ser cero, les mencionaba en una clase anterior, asumimos que nuestra economía es cesada. Nuestra economía es cesada. ¿Sí? También en alguna bibliografía se considera la economía cesada como la economía nacional. La economía cesada o economía nacional. Economía nacional. No tenemos exportaciones ni las importaciones. Entonces la balanza comercial o exportaciones netas es igual a cero o está saldada. Muy bien. Entonces voy a trabajar básicamente con estas 1, 2 y 3 variables y vamos a tener Y igual consumo más la inversión más el gasto público. Habíamos indicado también que estas dos últimas, la inversión, es una variable de tipo exógena, la vamos a considerar dada. Algo similar pasa con el gasto, ¿sí? Va a ser una variable exógena. El gasto público consideramos como exógena, al igual que la inversión. Muy bien. Entonces, a la que sí habíamos dado una forma matemática era a la variable consumo, la cual era una ecuación de conducta. Entonces vamos a tener nivel de producción o delta Y igual consumo, aquel igual, el consumo autónomo C sub 0 más la propensión marginal a consumir C sub 1 por el ingreso disponible más la inversión dada como variable exógena y el gasto público. Muy bien. Adicionalmente, nosotros sabemos que el ingreso disponible, ¿sí?, puede ser de esa forma, no hay ningún problema, puede ser de esta otra, es la diferencia del nivel de ingresos renta menos los impuestos. Entonces, ¿qué voy a tener por acá? Vamos a tener Y igual C sub 0 más C sub 1 de el ingreso disponible, que es la diferencia del nivel de ingresos renta menos los impuestos. Damos esto por acá. Voy a tener más la inversión dada o exógena más el gasto público también exógeno. Muy bien. Acá podemos hacer algunas operaciones algebraicas. Voy a hacer una distribución de la propensión marginal a consumir C sub 1 a estas dos. Lo que voy a tener es lo siguiente. Vamos a tener el nivel de producción o renta Y igual C sub 0 más C sub 1 por Y, que es la propensión marginal al consumo o a consumir por el nivel de ingresos renta, menos C sub 1 por T, los impuestos, más la inversión exógena o dada, más el gasto. Muy bien. Ahora, si ustedes notan en la ecuación que está por acá, tenemos lo que se denomina en álgebra términos semejantes. Ahí está, son términos semejantes. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a traer esta de acá, que está con la variable Y, al lado izquierdo, y vamos a tener lo siguiente. El nivel de renta Y menos, está con más, pasa con menos, C sub 1, propensión marginal a consumir, por el nivel de renta. Te pasas de estar y me queda por acá C sub 0 menos C sub 1 por T más la inversión exógena más el gasto público. Ahí está. Más el gasto público. Muy bien. Acá tenemos términos en común. Podemos hacer lo que se denomina una factorización y voy a tener 1 menos C sub 1. Igual, voy a ordenar un poco acá y esto va a ser
C sub 0, que es constante, el consumo autónomo, más la inversión exógena o dada, más el gasto público, menos C sub 1 por T. Lo único que hemos hecho es de ordenar un poco para poder hacer algunas interpretaciones enseguida. Muy bien. Finalmente, Y vamos a despejar en su totalidad el nivel de producción osenta y vamos a tener Y igual, utilizamos por acá la reglita, 1, esto está multiplicando, pasa a dividir sobre 1 menos C sub 1 por todo esto, por C sub 0 más la inversión dada más el gasto público exógeno menos la propensión marginal a consumir por los impuestos. Muy bien, y de esa manera hemos llegado a la ecuación de equilibrio. Y ya vamos a ir un poquito explicando qué es lo que hemos obtenido. Esto es lo que queríamos lograr. Entonces, para llegar al equilibrio, yo debo tener este nivel de producción o renta, si quieren, ¿no? En el mercado de bienes, en este caso, en el corto plazo. Esto es Y, algunos le llaman Y de equilibrio, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, es el nivel de producción o de renta de equilibrio para el mercado de bienes. Ese es el nivel de producción para los oferentes, ese es el nivel de renta que debe haber en este mercado, ¿no? De bienes. Perfecto. Lo que vamos a explicar ahora es algunos conceptos adicionales que ya lo hemos visto de forma anterior, pero vamos a ir dándole cierta forma acorde a estos despejes que hemos hecho. Ustedes recordarán C sub I, le hemos denominado la propensión marginal al consumo o propensión marginal a consumir. Esta propensión marginal a consumir está entre 0 y 1. Esta propensión marginal a consumir está entre 0 y 1. ¿Qué nos mostraba la propensión marginal a consumir? Nos mostraba cuánto va a incrementar el consumo ante un incremento de la renta disponible, en este caso en una unidad, ¿no? Era la derivada, si ustedes recuerdan, de la función consumo respecto al ingreso disponible. El incremento del ingreso disponible en una unidad se reflejaba con esta C sub 1, la propensión marginal a consumir o propensión marginal al consumo. Muy bien. Ahora, tenemos C sub 1, pero también tengo esta parte, si ustedes notan, que es 1. Vamos a colocar por acá. 1 sobre 1 menos C sub 1. ¿Sí? Este es el famoso multiplicador. ¿Pero multiplicador de qué? Para eso vamos a aclarar la segunda parte que está por acá. ¿Ya? Entonces la segunda parte es todo lo que está en corchetes, noten. Esto es constante, esto es constante, esto es constante. Y por acá también tenemos algo similar, pero enseguida vamos a analizar. Entonces lo que está en corchetes denominamos C sub 0 más la inversión exógena más el gasto público exógeno menos C sub 1 por T. A eso le llamamos el famoso gasto autónomo. Hay que distinguir el gasto público del gasto autónomo. Y el gasto autónomo es todo lo que está entre corchetes. ¿Sí? Este es el gasto autónomo. Este gasto autónomo comúnmente es positivo, pero enseguida analizamos, tal vez se puede dar el caso de negativos y ya lo vemos enseguida. Entonces, este coeficiente, este número que nos va a arrojar por acá, resultado de dividir 1 entre 1 menos C sub 1, se llama multiplicador del gasto autónomo. Es el multiplicador del gasto autónomo. Es el multiplicador del gasto autónomo. Perfecto. Este multiplicador, acá una nota muy importante. Este multiplicador que podemos llamarle nosotros, vamos a anotarle con otra letra, que vaya a representar, si quieren así, un alfa igual 1 dividido entre 1 menos C sub 1, multiplicador. Ya, este multiplicador,
Al ser C sub 1, la propensión marginal a consumir un número entre 0 y 1, este número, si ustedes lo operan, ¿no? La división de estos dos va a ser un número mayor a la unidad. Mayor a la unidad. ¿Podría ser 1? Sí, ¿cuándo? Cuando esto sea 0. Pero esto no va a poder 0 porque no va a poder ser 0, puesto que estaríamos asumiendo que no tenemos el ingreso disponible. O sea, estaríamos hablando de básicamente el consumo autónomo. Entonces, el multiplicador sí puede ser mayor a 1. Mientras que la propensión marginal a consumir, C sub 1, está entre 0 y 1. Una nota muy importante al momento de hacer algunos análisis posteriores. Entonces, la propensión marginal a consumir puede estar entre 0 y 1, pero el multiplicador del gasto público, ese puede ser mayor a 1. Muy bien. Entonces, este gasto autónomo, que es lo que está entre corchetes, ¿ya? Puede tener dos caminos. Puede ser positivo o puede ser también negativo. ¿De qué va a depender? Si ustedes notan, va a depender del valor de G y del valor de T. El gasto autónomo, el consumo autónomo C sub 0 es positivo. La inversión también va a ser positiva, pero acá vamos a tener una disyuntiva, puesto que estos dos siempre van de la mano. Ustedes recordarán, habíamos visto en una clase anterior, les decía, cuando combinamos T con G, se habla de la famosa política fiscal. Aquella política ligada a lo que es el gasto público y los impuestos, los ingresos para el, en este caso, Estado, la política fiscal. Cuando estos dos van de la mano, hablamos de la política fiscal. Entonces, podemos tener básicamente dos condiciones, ¿ya? El gasto autónomo podría ser positivo y el gasto autónomo podría ser también negativo. Muy bien. El gasto autónomo puede ser positivo como también puede ser negativo. ¿Va a depender de qué? ¿Va a depender de qué? Ahora lo analizamos. Va a depender de la política fiscal. Va a depender de la política fiscal. Vale decir, de la combinación de gasto público e impuestos. ¿Cuándo va a ser positivo? ¿Cuándo va a ser positivo? ¿Y cuándo va a ser negativo? ¿Cuándo va a ser positivo y negativo? El gasto autónomo. Estos dos siempre van a ser positivos, ¿ya? Pero acá, el gasto autónomo va a ser negativo si estos impuestos superan a los gastos. Si los impuestos superan a los gastos, vamos a tener un gasto autónomo negativo. Si estos impuestos superan a los gastos, todo esto de acá va a ser negativo y eso se llama gasto autónomo. Pero ¿qué es lo interesante acá? Que cuando los impuestos, los ingresos tributarios superan al gasto público, tenemos una situación muy interesante denominada superávit presupuestario o superávit fiscal. Superávit presupuestario o superávit fiscal. Entonces, cuando el nivel de impuestos o ingresos tributarios supera al de los gastos, tenemos un superávit presupuestario o un superávit fiscal, lo que va a llevar a que tengamos un gasto autónomo negativo. ¿Cómo va a repercutir eso en el nivel de equilibrio? Ya se va a ver pues con ejercicios pertinentes al caso. Entonces, reiteramos, cuando los impuestos, el nivel de impuestos es superior al gasto público, tenemos un superávit presupuestario o también más conocido como superávit fiscal. ¿Por qué fiscal? Siempre y cuando se combinen estas dos variables, hablamos de la política fiscal. La política fiscal es aquella que logra o busca, mejor dicho, objetivos a través de la manipulación de ciertos instrumentos que en su momento se van a analizar. Muy bien, ahora, ¿cuándo este gasto autónomo
va a ser positivo. Cuando este gasto autónomo va a ser positivo, va a haber dos figuras. Uno, cuando T sea igual a G. Cuando el nivel de impuestos o ingresos tributarios sea igual al de gasto público. Cuando tenemos esa figura, se habla de un presupuesto equilibrado. Se dice que hay un presupuesto equilibrado. Si ustedes hacen una manipulación algebraica, si T es igual a G, todo esto va a ser positivo. También va a ser positivo cuando el nivel de impuestos sea menor al nivel de gastos. Cuando los impuestos sean menor al nivel de gastos o los gastos sean mayores a los impuestos. No hay problema. T es menor a G o G es mayor a T. Se puede ver de ambas formas. Entonces aquí le pondremos T es menor a G o G es mayor a T. Es lo mismo. Acá también, si T es mayor a G o G es menor que T. No hay ningún problema. Entonces, cuando hablamos de T menor a G, si esto es menor, ¿no? Entonces vamos a tener, evidentemente, por C sub 1, al ser un valor entre 0 y 1, vamos a tener que el gasto autónomo va a ser positivo. Entonces, en ese caso, se dice que si los impuestos, ¿ya?, son menores a los gastos o el gasto público, en este caso, es mayor a los impuestos, el Estado está gastando más de lo que estás recaudando, estamos en una situación de déficit presupuestario o déficit fiscal. Estamos en una situación de déficit presupuestario o déficit fiscal. Tenemos más gasto, pero poco ingreso tributario, pocos impuestos. Poco es el nivel recaudado de impuestos. ¿Sí? Entonces estamos ante un déficit fiscal. ¿Qué será lo recomendable? Eso lo vamos a ver un poco más adelante con distintos escenarios y cuando veamos los tres escenarios de tiempo. El corto, el mediano y el largo plazo. El corto, el mediano y el largo plazo. Muy bien. Entonces, básicamente, esta es la condición de equilibrio. Este es el nivel de renta o producción que debe tenerse para poder estar en un equilibrio en este mercado de bienes a corto plazo. Va a depender del gasto autónomo, que es todo esto, y del multiplicador del mismo. Acá ya se pueden hacer algunos juegos de política fiscal muy básicos. Y este equilibrio que estamos viendo es el primer punto de vista. Es un primer tipo de equilibrio en el mercado de bienes y enseguida vamos a hacer un segundo punto de vista que lo ha hecho ya algún corrientista, ¿sí?, de las escuelas de pensamiento económico como es John Maynard Keynes, y vamos a ver otra forma de analizar este mismo equilibrio. Muy bien, entonces de momento lo dejamos acá. Para continuar vamos a requerir un espacio adicional, así que vamos por acá, por favor.